Yo le invito, hermano, a que hagamos una oración en este momento y pongamos este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, en el que tú permites que nosotros como iglesia nos reunamos. Sabemos, Señor, que hay dificultades en estos tiempos que nos impiden hacerlo como habitualmente lo haríamos, pero también sabemos, Señor, que tú te glorificas en todo y usas estos medios para bendición de nuestras familias, de nuestra iglesia, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la palabra que nos vas a enseñar, que nos vas a hablar este día. Te pido, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones y que nosotros, Señor, tengamos la humildad para reconocer tu voz y seguirla, Señor. En ti, Señor, esperamos hoy y entregamos, Señor, todo lo que somos, todo lo que traemos, Señor, en la carga de este día, la ponemos delante de ti. Y sabemos, Señor, que tú, Señor, nos tomarás en tus brazos y nos hablarás tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, iglesia, una vez más he correspondido el enorme privilegio de compartir la palabra, esta vez desde este Facebook Live. Confiamos en que podamos tener un tiempo en el que el Señor nos ministre, nos hable. Para el día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón hablarles acerca de un tema que he titulado Entretenidos. Resulta que para nosotros en este tiempo de pandemia ha sido bien importante este tema de la tecnología, aunque tiene sus pros y sus contras, aquí lo estamos viendo, pero ha sido mucha bendición podernos conectar, poder estar juntos, usar todos estos medios. Eso está bien, ¿sí? Pues yo quiero hablarles hoy, empezar hablándoles un poquito acerca de la industria del entretenimiento, ¿sí? Que usa sobre todo este tipo de tecnologías que nosotros hoy abrazamos para poder comunicarnos como iglesia, para poder vernos, para poder escuchar la palabra de Dios, pero que también ha sido un instrumento fuerte para que muchas personas se desvíen. Yo quiero, para empezar, darles algunas estadísticas. Vamos a hablar de algunas estadísticas. Dice algo que estuve buscando por allí, pues tratando como de documentar un poco de lo que quiero hablar. Aparece la firma de investigación PwC anticipando que los ingresos de los medios y del entretenimiento alcanzarían una cifra estimada de 2.2, ojo con la cifra, 2.2 billones de dólares, no de pesos, billones de dólares en 2021. Para empezar, tenemos que decir que la industria del entretenimiento es una industria pesada. Es una de las industrias con mayor mercado, con mayor capital. YouTube, por ejemplo, informó que el consumo de video móvil, ¿sí?, aumenta en un 100% cada año, ¿sí? O sea, esos videitos que usted consume, que los llevan siempre a YouTube, ¿sí?, que están allá montaditos en ese servidor, cada año se duplica el consumo, ¿sí? Esto es exponencial, es un crecimiento exponencial de este tipo de tecnologías. Otro datico, este año hubo un duro golpe a lo que se refiere a la industria del entretenimiento, sobre todo en lo que es la presencialidad. Entonces tenemos, por ejemplo, bares, discotecas cerradas, cines cerrados, prohibidos eventos culturales, deportivos, por el tema del aglomeramiento, ¿sí? Pero también se fortaleció esta industria en otros aspectos o en otras áreas, como el streaming, por ejemplo, los juegos de video, la pornografía, todo tipo de productos multimediales que se consumen por redes sociales. Pues esto aumentó muchísimo. Entonces ahí ha equilibrado un poco la balanza de esta industria. Esta industria no para.
Bien, ¿qué es entretener? ¿Sí? Y quiero empezar por esto. Entretener es una palabra latina, ¿sí? Entretener es una palabra que tiene dos acepciones y yo quiero mostrar las dos para poder describirles un poco hacia dónde quiero llevarlos. La primera es, la primera acepción es de entretener es hacer pasar el tiempo de manera agradable, ¿sí? Entonces, cuando tú pasas un tiempo chévere con tu familia, ¿cierto? Cuando tú vas con tus amigos y pasas un rato agradable, eso es entretenimiento. Se considera como entretener. Pero también la palabra entretener tiene una acepción, es como la otra cara de la moneda, ¿sí? Resulta que entretener significa perder el tiempo de una persona ocupando su atención e impidiendo la realización o continuación de una acción, ¿sí? Entonces quiere decir, tú estás enfocado en hacer algo, pero de repente te entretienes y te vas a hacer otra cosa. Una escena típica de entretenimiento son los papás poniendo a los niños a ver televisión o a jugar con el celular, con la tablet, para poderlos entretener y así ellos no cumplan esas labores que son muy importantes de hacer mucho ruido y de moverse por todos lados y brincar por todos lados para no dejar trabajar a los papitos. Es una fotografía muy común. Entonces caen los papás, que esto no está bien, de paso lo tenemos que decir, caen los papás en entretener, ¿cierto? Entonces obstaculizan esa actividad que no les gusta de sus hijos, que es ruidosa, que es molesta, y la cambian por otra que a ellos les encanta, pero que a lo largo del tiempo vamos a ver cómo pasa la factura, ¿cierto? Bien, eh, y entonces, en medio de todo esto, pues el Señor nos habla, y quiero llevarlos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Donde el Señor nos cuenta un poco acerca del entretenimiento a través del apóstol. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces aquí tenemos nosotros a la iglesia del desierto, una tipología de la iglesia de Cristo. Y ustedes allí podrán estar diciendo, bueno, pero yo no estoy entretenido, ¿no? Porque miren, yo asisto a la iglesia, yo me bauticé, yo estoy en los ministerios, yo sirvo al Señor, yo diezmo, yo no le hago mal a nadie, yo procuro tener buen testimonio, esto, lo otro, lo demás. ¿Sí? Pero según el versículo 5, ¿sí? Dice la escritura que Dios no se agradó de la mayoría. Como hoy, el Señor no se agrada de mucha parte de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Será que de pronto la vida religiosa no es suficiente? ¿Sí? De pronto el acudir a los servicios, a los cultos, el estar sirviendo, ¿no es suficiente? ¿O será que el estar expuesto constantemente a la nube de gloria, ¿cierto? A la presencia de Dios, a la predicación de la palabra, ¿será que eso no es suficiente? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué será lo que pasa ahí? ¿Sí? Ustedes podrán decir, oye, pastor, entonces, ¿cómo así? Entonces, yo no puedo ver Netflix, yo no puedo ir al cine, yo no puedo ir a conciertos, ir al estadio a ver fútbol. Yo quiero que tú saques tus propias conclusiones, ¿sí? Y que revises, como dice 1 Corintios 10:23, lo que conviene
y lo que no. Vamos a avanzar en este texto. Estamos en 1 Corintios 10, vamos para el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, esto que el Señor nos muestra, ¿sí?, es un ejemplo, un espejo para que nosotros lo miremos. Y lo primero que nos menciona, que para el Señor es muy importante, es que no codiciemos cosas malas. Entonces aquí vamos a mirar cómo, qué es lo que está detrás de esta palabra, porque es muy interesante, ¿sí? Cuando el Señor dice cosas malas, ¿cierto? El Señor usa la palabra kakos, ¿sí?, con K ambas, kakos. Y cuando vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que hay dos palabras principalmente con las que en el griego se habla de algo malo, ¿sí?, o de maldad. Y esas dos palabras son kakos y poneros. Resulta que la primera, que es la que usa acá, habla de, no habla de la maldad en acción, o sea, me refiero a lo que es específicamente maligno, ¿sí?, a lo que hace daño, ¿sí?, que es cuando la maldad ejerce una influencia y está en acción. Resulta que kakos es previo a eso, y es lo malo a la vista, el carácter malo de algo, ¿sí?, cuando algo es de mala calidad, cuando algo es inútil, cuando no tiene valor. Entonces, cuando el Señor dice aquí para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, Él, en otras palabras, nos está diciendo para que no codiciemos lo que no vale nada, lo que es inútil, ¿sí?, lo que es de mala calidad. ¿Qué serán esas cosas entonces que nosotros codiciamos? Resulta que hay un sistema en el mundo, ¿sí?, que es la sociedad de consumo. Eso está implantado. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Apple, ¿sí? Estos dispositivos vienen con algo que se llama obsolescencia programada. Estos dispositivos vienen preparados para que ya no reciban ciertas aplicaciones, para que dejen de funcionar, para que dejen de ser compatibles rápidamente, y así los consumidores necesiten comprar la última versión, ¿sí? ¿Y cuánto vale un aparatico de estos? Vale mucho dinero, ¿sí? Y como es, entonces usted dirá, no, es que por eso yo no compro Apple. Tranquilo, usted está metido en la sociedad de consumo de muchas otras formas, sino que usted no se da cuenta, ¿sí? Pero la sociedad de consumo es una realidad y es algo en lo que nosotros normalmente cada año vemos como la gente se enloquece a final de año, compra, y cosas que no necesita, ¿cierto? Eso es sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque hay codicia, ¿sí? O empieza la gente a crear una necesidad y a necesitar cosas y no es feliz si no tiene un carro, una moto, una casa, qué sé yo, ¿sí? Hay muchas cosas que nos entretienen por codicios, ¿sí? Entonces el Señor nos hace esa primera advertencia aquí. Hey, no, esto es un ejemplo para que ustedes no codicien ese tipo de cosas que no valen la pena, ¿sí? ¿Qué dice el Señor al respecto de eso? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, ¿sí? De hecho, en Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. En el versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿sí? Sociedad de consumo. Cuando nosotros quitamos de vista las cosas de Dios y empezamos a perseguir las cosas que están
a la vista nuestra, ¿sí? Que son legítimas. O sea, yo no te estoy diciendo, no quieras tener una casa, no quieras comprarte una buena ropa, no, eso está bien, pero tú puedes estar enfocando todos tus esfuerzos ahí y se te está olvidando buscar lo primero, el reino de Dios, ¿sí? Y eso, lo que hace Satanás con eso, y mire que aquí el Señor Jesús le menciona a Pedro directamente, ¿sí? Quítate delante de mí, Satanás. O sea, esto es claro, es una artimaña vieja de Satanás. Y es que tenerte ocupado codiciando cosas, queriendo cosas. Las cosas llegan y se van. Y está bien. Y disfrutémoslas. Y gloria a Dios. Y bendigamos a otros con eso. Está muy bien. Pero eso no debe ser el fin de nosotros. Eso no debe generar esa codicia en nuestro corazón. Bien, en otras palabras, si el Señor hubiera estado entretenido, ¿sí? Como mucha parte de la iglesia hoy, pues él hubiera codiciado otras cosas que legítimamente podría haber codiciado, naturales. O sea, no estamos hablando de cosas prohibidas, cosas que él podría como ser humano tener acceso, pero él estaba pendiente de lo eterno, él estaba pendiente de lo de arriba, ¿sí? Y por eso es que tú y yo hoy podemos congregarnos en su nombre, porque él nos entretuvo. Bien, dice en el versículo 7, ¿sí? 1 Corintios 17, avancemos. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Esto cómo se llama? Entretenimiento, ¿sí? Pero el Señor en este momento le está poniendo un nombre bien especial, idolatría. Israel falló en mantener su enfoque en Dios. ¿Sí? ¿Y qué comenzaron a hacer? Podemos ver ahí en Éxodo 32, del 1 al 6, y en Números 25, del 1 al 3. Ustedes pueden ver cómo ellos empezaron a entregarse a la idolatría. ¿Sí? El apóstol Pablo escribe esta carta a los corintios y les dice este tipo de cosas porque ellos también tenían un conflicto serio con la idolatría. Y ellos tenían un asuntico ahí por resolver muy, muy interesante con respecto a la comida sacrificada a los ídolos. Había mucha controversia al respecto en ese entonces. Y Pablo usaba esto para explicarles a ellos, ¿sí?, que ese no debía ser el enfoque. El enfoque que Dios nos pide a nosotros es que no nos preocupemos, ¿no?, de nuestras necesidades, que eso no sea una prioridad en nosotros, ¿sí? Que vamos a comer, que qué vamos a vestir. Dice, tranquilos, yo sé ustedes de qué tienen necesidad, no se preocupen. Vamos adelante, en el versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 23,000. Aquí hay revisando pues un poquito, pareciera que hay una imprecisión de parte del apóstol Pablo con este número, ¿sí? Porque cuando vamos a revisar, en la escritura aparece que hubo 3,000, ¿sí?, que cayeron en un día. Pero luego en otra parte aparecen 24,000. Entonces pareciera que hay una imprecisión. Pero lo que sí quiere decir el apóstol aquí, ¿sí?, dejando pues atrás ese detalle, es que la fornicación es algo grave. Es un asunto de ponerle mucha atención. No se puede pasar de alto. Y yo en esta noche, yo he sentido parte del Señor exponerles un poco este tema, ¿sí?, que hace parte de la industria del entretenimiento, ¿sí? Mire, esto se llama entretenimiento para adultos, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Los que generan este tipo de contenido saben que si son niños, mucho mejor, ¿sí? Satanás apunta a la cabeza y a matar con este tema. Les voy a dar algunos datos que estuve recopilando que me parece que es muy importante que ustedes los conozcan, ¿sí? Miren, en esta industria del entretenimiento para adultos, ¿sí?, ¿qué
que la vamos a llamar como la palabra la llama porneia, ¿sí? Pornografía. Aparecen lo siguiente, dice, según el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, estimó para enero del 2002, hace casi 20 años ya, la existencia de más de 100.000 páginas de internet que ofrecían, oiga bien, entiéndame lo que le voy a decir, que ofrecían pornografía infantil. Ni siquiera estamos hablando de pornografía de adultos, no, infantil, ¿sí? Más de 100.000 páginas, haga cuentas. O sea, de ahí para arriba, ¿cuántas páginas pueden haber? Y el crecimiento de esto es exponencial. Solamente en un sitio web denominado Pornhub se tuvieron 42.000 millones de visitas en el 2019 y el tráfico aumentó un 11.6% en todo el mundo desde que la pandemia confinó a trabajadores y estudiantes en sus hogares. ¿Sí? Previo a la pandemia, las estadísticas indicaban, ojo con esto, que una de cada 3 búsquedas en Google estaba relacionada a la pornografía. Y desde que los gobiernos instauraron el aislamiento forzoso como medida para reducir la propagación del COVID, el acceso gratuito a más de 500 páginas porno en la web sigue en aumento. Lo anterior es preocupante, dado que el 95% de la pornografía muestra algún grado de violencia contra las mujeres. El tipo de violencia que prolifera en la llamada pornografía dura va desde insultos hasta actos degradantes y criminales como la pedofilia, violaciones en manada, violaciones transmitidas en línea que culminan en el asesinato de mujeres y niños. Esto no es un asunto al que nosotros debamos esquivar o que no podamos exponer. Esto hay que exponerlo, ¿sí? Esta industria usa los medios más sofisticados e inimaginables, no solo para atraer la atención, sino para estimular partes del cerebro que generan adicción. Desde una muy temprana edad, los varones, que son quienes consumen el 90% de la pornografía, están observando y absorbiendo actos sexuales cada vez más violentos. Además, el acceso a este tipo de contenidos es cada vez más fácil, más persuasivo y ocurre a edades más tempranas. Debido al cierre de las escuelas y la precariedad en la que viven millones de estudiantes que no pueden seguir el programa escolar normal, las horas en que niños y adolescentes quedan sin supervisión se convierten en terreno fértil para seducción de anuncios no solicitados en el Internet. Miren, sus niños pueden estar en el Internet, metiditos, supuestamente haciendo tareas, y digámoslo así, haciendo las tareitas y les van a mandar anuncios que ellos no han buscado. Y este asunto de una al cerebro, ¿sí? Esto es inmediato, esto tiene unas repercusiones fuertes. En los últimos años, estudios de vigilancia registran un aumento de violaciones cometidas por menores entre los 13 y 15 años contra infantes y bebés. Este fenómeno se atribuye al fácil acceso tanto a la pornografía como a la pornografía infantil y a la que se puede ingresar a través de cualquier celular, tablet, consola de videojuegos. Por si no sabían, desde la consola se puede entrar. Bueno, en fin. Y toma un promedio de 8 segundos acceder a este tipo de contenidos. Diversos estudios en los Estados Unidos dirigidos a adolescentes varones mostraron que después de ver 5 videos, uno tras otro, clasificados como porno triple X, ellos modificaron la opinión de la gran mayoría acerca de las mujeres. Su opinión acerca de las mujeres fue modificada. Al contestar los post-tests, o sea, los tests que les hacen después, aseveraron que las mujeres observadas merecían la violencia a la que fueron sometidas. Ninguno de ellos se cuestionó si alguna de ellas consintió su participación en la filmación, si fueron extorsionadas, drogadas o si eran víctimas de trata de personas. Lo que se aprende entonces a través de esta escuela de porno es que las mujeres son objetos sexuales al servicio del deseo incontrolable del varón. Con ello aprenden también que las mujeres disfrutan al ser violentadas. Este tipo de engaños, de mentiras, sí, son las que alimentan esta industria. Y esto genera más de 14.000 millones de dólares anuales. ¿Sí? Entonces, mire, o sea, si tú consumes pornografía, mira, deja de subestimar el daño que eso te está causando,
que eso le está causando a tu familia, a tus seres queridos, ¿sí? Y además de eso, a muchas personas que son explotadas por este asunto. Eso no es entretenimiento, eso es Satanás en persona, dañando generaciones enteras. Y yo te digo en este momento, si tú que me estás escuchando, si tú tienes este problema, busca a tus pastores. Tus pastores no están para juzgarte, nosotros no estamos para exponer el pecado de nadie. O sea, nosotros los primeros que sabemos este tipo de cosas son muy difíciles de salir solos. Así que si tú estás en este asunto, déjame decirte que necesitas ayuda y que el Señor está allí para ayudarte. Y que tienes hermanos en la fe que pueden soportar esto, que pueden ayudarte a salir de esto, que pueden ayudarte a orar, que pueden ayudarte a tener una salida. Porque mientras más te quedes solo con este tema, es un tema que avergüenza, pero es un tema al que tenemos que ponerle punto final, tenemos que pararnos duro, ¿sí? Si usted no consume pornografía, por favor, sea de esas personas que habla o sea, que promueve este tipo de asuntos para que no se tome a la ligera esto. ¿Sí? No permita que de pronto en algún contexto donde usted se mueve, otras personas hablen ligeramente del asunto como si fuera algo que no tiene importancia. Este tema tiene entretenida a la gente, pero a niveles ya o sea, descomunales. Las personas son adictas, esto genera un asunto fuerte y el propósito de Dios para sus hijos va a estar lejísimos con un asunto como estos. Entonces, así como la palabra nos dice en el versículo 8 del 1 Corintios 10, que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ¿sí? Y cayeron en un día 23,000, ¿sí? Entendamos que espiritualmente no son 23,000 en un día, tal vez más, los que están cayendo con este asunto. Que sea un motivo de oración, que sea un motivo de nosotros entregarle al Señor nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y que nosotros podamos contribuir de alguna manera a que esto no siga pasando. Muy bien, vamos a avanzar. En el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí? Miren, en Números 21, del 4 al 9, hay un incidente, ¿sí? En donde, en respuesta a la queja del pueblo, Dios envió serpientes venenosas entre el pueblo. ¿Sí? ¿Qué pasó? De nuevo, corazones quejumbrosos, corazones enfocados en sí mismos, ¿sí? Vuelve lo mismo. Cuando tú te desenfocas de las cosas de Dios y te empiezas a enfocar en ti mismo, en este caso surge algo conocido como la queja. Y la queja se puede promover a algo que se conoce como la murmuración, ¿sí? ¿Qué pasó? Ellos primero se quejaron con Dios y luego murmuraron contra Moisés. ¿Saben? Estaban completamente entretenidos. Ellos no entendían el propósito, ¿sí? Ellos en ese momento estaban desubicados. Que no nos pase esto más, iglesia. ¿Sí? El tema de la murmuración no es de tolerar, ¿sí? El asunto de la queja en tu corazón, revísala, ¿sí? Si tú ves que de ti no sale gratitud sino queja, ¿sí? Puede ser muy probable que tú estás desviado del propósito, que tú estás entretenido, ¿sí? Que no te estás enfocando en Dios sino en ti mismo. Bien, en el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, empieza diciéndoles eso y vuelve y lo repite. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Este es un versículo muy conocido, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Tú deseas glorificar a Dios? Yo sé que sí, muchos de ustedes, todos ustedes tal vez tienen en su mente, en su corazón, que la gloria sea para Dios, ¿sí? Pero además de eso, tú eres consciente de que tú fuiste diseñado, creado por Dios, ¿sí? Para darle a los demás algo de parte de Dios, ¿sí? Nosotros hacemos parte de un entramado meticulosamente diseñado por Él. Pero tú tienes que entender ese diseño, ese propósito, ¿sí? ¿Qué papel juegas tú? ¿Dónde Dios te quiere ubicar? Eso debe ser un afán en tu vida, ¿sí? Estar enfocado en el propósito de Dios, en qué quiere Dios para ti, allí donde te puso. No tienes que pensar todavía en ir por allá a otros lugares, en predicar la palabra en otros escenarios. Predícale a tu familia, ¿sí? Predícale a tus amigos. Esfuérzate por ser ese hijo de Dios, ¿sí? Que lleva esa luz allá a esos lugares donde Dios te pone. Tú estás llamado a ser bendición para los demás. Mira, cuando tú pierdes el foco, cuando tú te entretienes más de la cuenta, cuando tú dejas de lado, ¿sí? Las cosas de Dios, tú no te imaginas cuántas personas que estaban esperando esa bendición a través de ti no van a recibirla, ¿sí? Entonces, enfocarse en las cosas del Señor es un asunto de dejar el egoísmo y pensar en que Dios nos ha entregado cosas muy valiosas para darle a los demás. Bien, ahora quiero que vayamos rápidamente a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, ¿sí? Y allí vamos a ver el contraste. Acabamos de ver una radiografía de la iglesia del desierto, ¿sí? Con unos asuntos muy claros en los que ellos cayeron, ¿sí? Que tienen mucho que ver, ya vimos, con el hecho de estar entretenidos y no estar apercibidos del propósito de Dios. Ahora vamos a ver el contraste, lo opuesto. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Sé consciente de cuándo estás entretenido y el propósito de Dios está detenido a causa de la concupiscencia, ¿sí? Tienes que ser consciente, tienes que huir, ¿sí? Dice en el versículo que acabamos de leer, habiendo huido de la corrupción, ¿sí? Habiendo huido de la corrupción del mundo, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando ya hemos explicado en otro momento, y pues el Señor nos ha enseñado en muchas ocasiones el tema de la concupiscencia, ¿sí? Para resumirlo, básicamente la concupiscencia es ese deseo que está en nosotros, ¿sí? Que nos lleva a cometer el pecado, ¿sí? La concupiscencia es ese deseo, es esas ganas de hacer, ¿sí? Y que por nosotros no refrenarlas, no gobernar sobre eso, no llevar cautivo a la obediencia en Cristo, por no tomar un tiempo para ver qué piensa Dios, pues eso nos termina jugando unas malas pasadas. Dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Miren pues lo importante, entonces este es el contraste, ¿sí? ¿Qué dice Santiago 2:14? La fe sin obras es muerta, ¿sí? Y si tú alguna vez te has preguntado, bueno, ¿y cuáles son esas obras de la fe? ¿Sí? Pues yo te recomiendo que tengas muy presente esta listica que el Señor nos está dando aquí en este pasaje de 2 de Pedro 1. Porque con esta listica tú puedes entender cuáles son las obras de las que Dios habla. Y vamos rápidamente a darle un repasito a esta lista. Entonces dice que a la fe se le añade virtud, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una por una, ¿sí? Para que veamos como el significado que Dios, ¿no? Trae con cada uno de estos términos y podamos identificar cuáles son esas obras entonces a las que Dios nos está llamando. La virtud, ¿sí? En griego arete, significa excelencia, ¿sí? La virtud es algo que produce un efecto positivo, es algo que es digno de alabar, ¿sí? Las obras de fe, las cosas que tú haces por fe, generan un efecto positivo, ¿sí? Y deben ser excelentes. Uno para el Señor no hace cosas a medias. Para el Señor siempre tiene que ser lo mejor. Segunda palabra, antes a la fe virtud, a la virtud, conocimiento, ¿sí? La palabra que usa aquí es gnosis. Y la gnosis es literalmente ciencia, ¿sí? También se puede usar la palabra investigación porque responde a una búsqueda sistemática, organizada, concienzuda de la verdad, ¿sí? Entonces, tú tienes fe y tú te podrías quedar en esa fe, pero esa fe, ¿sí? Así solita no te va a dar una garantía que ya más adelante vamos a ver. Esa fe necesita excelencia, pero también necesita que seas organizado en buscar la verdad. O sea, que tú tengas claro que la palabra de Dios es una ciencia, que eso no es superstición, ¿sí? Que no es creer por creer, que el Señor nos ha entregado todos los elementos, ¿sí? Para que nuestra fe esté cimentada, bien soportada en Cristo Jesús. Bueno, pero también hay que agregarle dominio propio. El dominio propio, ¿sí? Aparece en el griego como enkrateia. Enkrateia, ¿sí? Esto hace alusión a la templanza. ¿Qué es la templanza? Es la fuerza necesaria para ejercer gobierno sobre sus propios deseos, ¿sí? Es muy normal escuchar en el mundo, es que sobre el corazón nadie manda, es que es muy difícil, yo sé todo lo que usted me está diciendo, pero no soy capaz. Mira, la templanza es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede dar esta capacidad, ¿sí? Cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes toda la capacidad de pararte y decir no, esto no lo voy a hacer, ¿sí? El Señor te capacita para eso, tú puedes hacer eso, ¿sí? Y no es estar como una veletica, ¿sí? Para allá, para acá, para allá, para acá. Cada vientico, cada que llegan los amigos y te proponen esto y esto y lo otro, y dices, bueno, sí, no, es que es muy duro, a mí me da muy duro la tentación y no sé qué. No, resulta que a esa fe tú crees en Dios, yo sé que sí. Tú, así como dice, como leíamos en 1 Corintios, tú haces parte de esa iglesia que estuvo bajo la nube, que estuvo en la presencia, que cruzó el Mar Rojo, que estuvo expuesta a la palabra, ¿cierto? A esa agua de vida, de la roca que es Cristo. Yo sé que tú estás ahí, pero si tú a eso no le añades excelencia, conocimiento, dominio propio, esa fe no sirve. Esa fe no sirve. Vas a seguir entretenido. Bien, pero hay que añadirle paciencia. Y les confieso,
Yo no tenía presente este significado de paciencia y me pareció hermoso, pareció muy lindo. Dice, la palabra es hupomone, ¿sí? Con J. Perdón, tilde en la E, o sea, hupomone. ¿Y saben qué significa paciencia? Significa aguante alegre. ¿Sí? Qué bonito, qué bonito. O sea, el Señor diciéndote, mira, una de las obras de fe que tú vas a hacer, ¿sí? Una de esas obras que le van a dar peso a tu fe es saber aguantar alegremente. No quejándote, no, con gratitud, ¿sí? Como viendo lo invisible, con la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Es paciencia, aguante alegre. Así que, mis hermanos, aguante esa situación difícil, aguante esa enfermedad, ese COVID, aguante con alegría, con sencillez, confíe en su Señor, que su Señor es poderoso. ¿Sí? Por ahí aprendíamos el otro día, ¿sí? No le digas a tu Dios lo grandes que son tus problemas, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. ¿Sí? Y eso implica esperar, eso implica aguante, porque muchas veces, muchas no, yo diría que todas las veces, esos problemas están puestos para formarnos, o sea, para formar en nosotros el carácter. Y gloria a Dios porque el Señor nos moldea a su imagen. Qué bien. Pero a la paciencia hay que añadirle ¿qué? Piedad. ¿Sí? La palabra piedad en griego es eusebeia, ¿sí? Y viene de dos raíces, eu y sebomai. ¿Sí? Eu es bien y sebomai es ser devoto. Entonces básicamente eusebeia, la piedad es ser devoto del bien, tener una actitud de ir en pos de Dios, de hacer lo correcto, lo que a Él le agrada. Para un hijo de Dios, ¿qué es lo correcto? No es lo que él considera en su propia prudencia que es correcto, no, es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el recuento hasta aquí. A la fe hay que añadirle virtud, o sea, excelencia, el conocimiento, ¿sí? O sea, una búsqueda organizada, sistemática, ¿sí? Juiciosa de la verdad que es Cristo. El dominio propio, ¿sí? La templanza, la fuerza para gobernar sobre los deseos, paciencia, ¿sí? O ese aguante alegre, la piedad, ¿sí? O sea, ese ir en pos de Dios y de todo lo que a Él le agrada. Y terminamos las últimas dos, son de la lista, son el afecto fraternal, ¿sí? Que en griego tiene nombre de ciudad gringa, o de pueblo caldense, Filadelfia, ¿sí? Filadelfia es una palabra griega, para los que no sabían, ¿sí? Es una palabra griega que significa afecto fraternal. Fileo es afecto y adelphos es hermano. Entonces, un afecto por el hermano. Sea el hermano de sangre, obviamente, pero también el hermano en la fe. ¿Cierto? Aquel que comparte esa misma fe de la que estamos hablando, a la que hay que agregarle todas estas cosas, usted le debe afecto. ¿Sí? Y ahí nos rajamos muchos, ¿no? Que con el hermanito somos toscos, agrios, de mal genio, ¿sí? Que no sabemos hablar, decir las cosas, que nos da piedra, que no nos aguantamos las cosas, ¿sí? Que no tenemos una blanda respuesta, que murmuramos, que chismoseamos, ¿sí? Ese tipo de cosas no es afecto fraternal, ¿sí? Entonces, obras de fe hay muchísimas, ¿no? Y en la iglesia, yo sé, hay muchos de ustedes que implementan muy bien el Filadelfia, saben cómo es Filadelfia y eso está muy bien, hay que seguirlo haciendo, sin que se nos convierta en un club social este asunto, sino como algo que va añadido a la fe, ¿cierto? Como algo que es de fe, como algo que tiene como centro, como roca, a Cristo Jesús. Muy bien, y finalmente lo que no puede faltar, el amor, el ágape, ¿sí?
el amor de Dios, ese mismo de 1 Corintios 13, ese que usted puede ir a leer más tarde nuevamente y se va a dar cuenta de todo lo que contiene. Sin amor, simplemente somos címbalos que retiñen, estamos haciendo ruido, no hay nada aquí. Muy bien, entonces tenemos una lista importante, pero el Señor dice en el versículo 8 que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, ¿sí? Y es curioso porque el significado de ocioso en el griego es inactivo, desempleado, inútil, ¿sí? ¿Saben una cosa? Esta es la radiografía espiritual de alguien que está entretenido, ¿sí? El ser ocioso, alguien que está entretenido espiritualmente está inactivo, desempleado. El Señor no lo puede usar, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer que esas cosas aumenten, abunden en nosotros. Amén. Esa es la idea, iglesia. Vamos a terminar. El versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿sí? Al estar entretenidos, olvidamos todo lo que nos ha perdonado el Señor. ¿Y sabes qué? Volvemos allá, ¿sí? Dice como la puerta lavada, ¿sí? Vuelve así tal cual, o como el perro vuelve al monte. Es tremendo. Dice el Señor en Lucas 11:26, ¿sí? Que ese espíritu inmundo que es expulsado va y toma otros 7 peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, ¿sí? En 2 Pedro 1:10 continuamos, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y yo les pido un favor, ustedes van a devolverse a 1 Corintios 10:12 conmigo, ¿sí? 1 Corintios 10:12. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, mire que no cae, ¿sí? ¿Y qué dice 2 Pedro 1:10? Al final dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Listo? Entonces, mira qué bonito. El Señor nos pone el área problemática, ¿cierto? Nos pone el problema, porque lo que nos expone de la iglesia del desierto es un asunto muy complejo, muy difícil, ¿sí? De una iglesia entretenida, de una iglesia inútil, de una iglesia que no está cumpliendo el propósito, ¿sí? Pero el Señor nos da la salida y nos dice: miren, ahí están estas cosas, hágale pues. Si esto abunda en ustedes, estará cumplido ese propósito, y es que no caeréis jamás. Esa es la garantía. Así que a no dejar solita su fe, por favor, no deje esa fe ahí solita. Acompáñela de obras de fe que tengan virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, ¿sí? Se me fue una por ahí, paciencia, ¿sí? Acompañe esa fe de estas cosas. Porque finalmente, como dice Santiago 1:19-25, miren lo que dice, ¿sí? Porque esto, mis amados hermanos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Miren, no nos engañemos más. Nosotros hoy tenemos que exponer esas artimañas de las tinieblas de nuestra vida. Haga un acto de contrición ahí, reflexione, piense, mire usted en qué está entretenido, mire de todo lo que repasamos hoy, qué le puede estar a usted ocasionando un obstáculo, y decida hoy huir de eso.
de esas obras infructuosas, ¿sí? Y dígale bienvenido a esas obras de fe, ¿sí? A esas verdaderas obras que vienen, que están diseñadas desde la eternidad para que usted camine en ellas. Iglesia, eso es lo que queremos. Eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos está exhortando a que hagamos, a que no seamos más oidores olvidadizos, a que cultivemos esas obras de fe, que eso nos permita ver y tener claridad de cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, cuál es el propósito de Dios con nosotros como iglesia, y que podamos tener claro, firme, el llamado y la elección que Dios ha hecho a nosotros. Miren, aquí al final, ya para terminar, para que oremos por esto, miren lo que dice en 2 de Pedro 1:10, dice: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Yo me fui de una, el Señor ahí me puso esta palabra: muchos son llamados, pero pocos escogidos, ¿sí? Y saben una cosa, hermanos, para mi sorpresa, en griego son exactamente las mismas dos palabras que usa el apóstol Pedro aquí. Como buen discípulo de su Señor, él usó exactamente las mismas dos palabras que el Señor utilizó, ¿sí? Para hacer un llamado de atención y decir: cuidado, que muchos son llamados. Hay dos cosas que ustedes tienen allí, y es llamamiento y elección, pero pocos son escogidos, ¿sí? Así que, mis hermanos, vamos como iglesia a poder salir de ese asunto, de eso que nos pueda tener entretenidos, y miremos hacia el Señor, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Señor, yo te doy gracias, Señor, amado Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas, como tu iglesia, estar apercibidos de todos los ejemplos que tú nos das para velar por no caer, para estar, si pensamos que estamos firmes, para velar por no caernos de la fe. Bendito Señor, no nos dejes estar ociosos y sin fruto en conocerte a ti. Permítenos, Señor, que podamos nosotros en nuestras familias ver tu luz, ver tus obras de fe en nuestras vidas, que nosotros podamos, Señor, ser hacedores de la palabra. Danos esa gracia de dejar de ser oidores olvidadizos y comenzar, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor, para que podamos ser bienaventurados en todo lo que hacemos, Señor. Yo te pido, hermoso Dios, que tú en esta noche toques la vida de todos mis hermanos que hoy se conectaron para escuchar tu palabra y que han dispuesto sus corazones para recibirla con humildad. Bendito Señor, guarda sus corazones para que esta palabra produzca el fruto para el cual tú la has enviado, Señor, que en su tiempo, Señor, se puedan ver los resultados de esta palabra sembrada y arraigada en sus corazones, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que en las familias de nuestra iglesia, Señor, podamos entender lo necesario, lo urgente que es este tema, y que no permitamos más que nuestras prioridades sean otras, diferentes a buscar tu rostro, a añadirle a nuestra fe esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal y ese amor que solamente tú nos puedes entregar. Amado Señor, quedamos totalmente entregados a tu misericordia, a tu provisión divina, de que tú, Señor, nos vas a dar la gracia para poder caminar en esto, Señor. Lo declaramos y te damos muchas gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados iglesia, agradecerles mucho por su
paciencia, por estar allí, por esa disposición que tienen para recibir la palabra de Dios. Y bueno, antes de terminar la transmisión, un anuncio muy importante, ¿sí?, que el pastor Sebastián me ha pedido que les comparta, y es que este domingo, ¿sí?, ustedes han visto que por redes sociales se ha estado circulando una información sobre toques de queda y sobre pico y cédula, ¿sí? Bueno, ya se pronunció también ASMIC, ¿cierto? El pastor Oscar, el presidente de ASMIC, el pastor Oscar Muñoz, ya hizo las averiguaciones respectivas con el representante de asuntos religiosos de la alcaldía, y ya está muy claro que el pico y cédula no aplica para las iglesias. Las iglesias pueden reunirse como se han estado reuniendo, con todos los protocolos. Entonces la invitación, iglesia, es para que hagamos la inscripcióncita. Ahí en el grupo de PIB ya se ha estado subiendo, y ustedes pueden entrar al link como siempre lo han estado haciendo, y hacer su inscripción para el día domingo en los horarios habituales que hemos estado manejando, de 9 y de 11. Entonces no me resta sino darles nuevamente un saludo, y que el Señor me los bendiga mucho.